tiempo de conferencia donde sentimos que Dios nos está hablando, donde sentimos que Dios está bendiciendo nuestras vidas y nuestro corazón. Esta mañana yo quisiera hablar acerca de la provisión, del GPS que los guió a la provisión que Dios tenía para su pueblo en aquel tiempo y en aquella oportunidad. Saben que ustedes que es muy importante tener en cuenta lo principal, y lo principal es vivir para Cristo, ¿no? ¿Sí? Hay muchas cosas para hacer, pero lo principal es rendir la vida al Señor, ¿no? Dice que al ser humano hay tres cosas que le son muy difíciles. Tres cosas. La primera es guardar un secreto, ¿no? ¿Vieron cuando te dicen, miren, yo te voy a decir algo, pero te pido que no se lo digas a nadie? Y ahí estás esperando vos para salir y contárselo al primero que puso. Entonces, es muy difícil poder entonces guardar un secreto. Lo segundo difícil es perdonar una ofensa. ¿Cuántas veces nos es difícil perdonar a alguien que nos ofendió, alguien que no nos trató bien, alguien que dijo algo malo de nosotros? Qué difícil es perdonar. Pero lo tercero difícil que el ser humano tiene es, lo primero que era guardar un secreto, perdonar una ofensa. Lo tercero es aprovechar bien el tiempo libre. ¿Cómo lo estás aprovechando? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo estás trabajando con tu tiempo? Porque el tiempo de la juventud pasa muy rápido y hay que invertir muy bien. Dice que había un muchacho, un filósofo, en el siglo pasado. Y el filósofo dice que iba caminando, llevando su filosofía, y de repente llegó a un río. El río era ancho, era caudaloso, y para cruzarlo necesitaba como una pequeña barquilla para pasarlo. Y para manejar esa pequeña barquilla había un muchacho que estaba ahí con los botes, con las barcas. Y el filósofo le dice, bueno, mira, necesito pasar al otro lado. Se hizo un negocio y entonces iban pasando para el otro lado. Sube a la barquilla, empieza a pasar para el otro lado. Y dice el filósofo, le pregunta al muchacho, ¿vos, muchacho, has estudiado matemática? Y el muchacho le dice, no he estudiado matemática. Entonces el filósofo le dice, vos has perdido el 5% de tu vida. Y así le empieza, ¿no? ¿Vos has estudiado geografía? No, yo no he estudiado geografía. Entonces vos has perdido el 5% de tu vida. Y así le sigue dando, ¿no? 5%, astronomía, filosofía, matemática, lengua. No había estudiado nada, ¿no? Entonces dice el 5%. Llegan a la mitad del río y la barquilla choca contra una piedra y se parte a la mitad. Entonces, desesperado, empieza a tratar de salvarse y el muchacho le dice al filósofo, Señor, ¿usted aprendió a nadar? Dice el filósofo, no. Y el muchacho le dice, entonces usted perdió el 100% de su vida. ¿Por qué? Porque hay prioridades, hay cosas primeras para que la vida realmente tenga un verdadero propósito en nuestros corazones. Vamos a leer esta mañana las porciones que nos indican que Dios guió a su pueblo en medio del desierto, en medio de la adversidad, y cómo le dio la provisión que el pueblo necesitaba. Así como vos has venido, hemos escuchado la palabra, nos ha dado la dosis
que todos necesitamos, también Dios a su pueblo le dio la dosis que necesitaba para sobrevivir. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta aquí para que nos llevemos en la mente todo el GPS que hemos estado pensando en estos días. Primero, yo quería que recordemos la primera noche cuando estuvimos, ¿en dónde? En el monte de Dios, donde Dios llamó ¿a quién? A Moisés. Y aquella noche recordamos primero la condición que tenía Moisés, después hablamos de la situación que estaba viviendo en ese momento, la visión que tuvo de la zarza que ardía y no se consumía, la comisión que él recibió para decir, heme aquí. ¿Cuál fue entonces después la disposición que tuvo para poder obedecer a Dios inclinando su rostro? Y finalmente el llamado que Dios le hizo, quita el calzado de tus pies, porque tierra santa es donde está. Lo recordemos bien, ¿no? La primera noche el GPS de Dios en el monte de Dios, en el monte Horeb. El segundo día vimos las 5 letras, que eran 5 obstáculos para el camino, para poder seguir el GPS de Dios. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver las 5 I. ¿Cómo eran? Primero, lo primero era la identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés dijo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a liberar al pueblo? Identidad. Y es lo que nosotros nos preguntamos a veces. Dios nos manda y nos preguntamos, ¿quién soy yo? Vos sos el Hijo de Dios, el Hijo del Rey, sos un príncipe. Por eso tenés una identidad. Segundo, ¿cuál era el problema? El segundo era, fuerte, la ignorancia. La ignorancia, ¿por qué? Porque dirán, ¿quién es el que te manda? Ignorancia porque va a dudar de que realmente Dios era Dios. En tercer lugar, la incredulidad, ¿no? No te van a creer. Entonces Dios le pregunta qué tiene en su mano, una vara, le pregunta que su mano va a ser limpia, como aquella lepra que se cura, y también habla acerca de que el agua se va a transformar en sangre, hablando que la justicia de Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La cuarta I que habíamos visto, el obstáculo, ¿cuál era? Fuerte, a ver. Incapacidad, ¿no? Es decir, ¿cómo un creyente puede decir, yo no sirvo para nada? Nunca puede decir un creyente, yo no sirvo para nada. Nunca lo digas. ¿Por qué? Porque el creyente está capacitado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para realizar una obra sobrenatural. Y lo último obstáculo que puso en el GPS Moisés, ¿cuál fue? La irresponsabilidad, ¿no? Dice, bueno, mandá a que tienes que mandar, Señor, ya basta. Pero allí es cuando Dios dice, no quiere la capacidad de Aarón, Dios quiere el corazón de Moisés. Muy bien, hasta allí vamos muy bien. Y ayer a la tarde comenzamos a caminar el desierto. ¿Para qué? Para encontrar algunas enseñanzas bíblicas muy importantes que nos sirven para la vida y para la piedad. Dios lo envió al desierto, al pueblo, primero ¿para qué? Para probar su corazón, a ver qué había en su corazón realmente. Segundo lugar, para purificar, para limpiar. Tercer lugar, para pulir, para sacar todo aquello que no sirve. Cuarto lugar, para protegerlo. Quinto, para proveerlo. Sexto, para perfeccionarlo. Y finalmente, para premiarlo. Muy bien, hasta aquí vamos bien, ¿no? Y anoche estuvimos en el mar de Galilea, ¿no? Muchas decisiones, muchas determinaciones, muchas decepciones.
muchos desafíos con la dirección solamente que tiene el GPS que controla el Espíritu Santo por esta palabra eterna para guiarnos a la verdad. Muy bien, vamos hoy a ver en ese GPS cómo Dios lo guía al pueblo en esta primera parte a la provisión, es decir, lo que necesitaban, y segunda parte vamos a ver a la protección. Vamos a ver la provisión. Capítulo número 11 del libro de Números. Ustedes saben que acá, o recordar generalmente, cuando uno habla de la provisión que Dios le dio a su pueblo, es recordar que nunca faltó el alimento, que nunca faltó el agua, que el agua brotó de la peña, por eso es Cristo de la peña de Oreb que está dando el agua. Dios dio la provisión del alimento. Dios entregó codornices también, aves, para que ellos coman. Y hoy vamos a ver cómo fue ese transcurrir del pueblo de Dios hacia la provisión primero, y después en la segunda parte vamos a estar meditando sobre la protección. Dios tenía su GPS. Primero los guiaba para la provisión, lo que necesitaron, y después los guió hacia la protección, la defensa y el cuidado. Leemos ahí. Dice así la Biblia, la palabra de Dios en el versículo primero, capítulo 11 de Números vamos a leer. Dice así: aconteció, dice la Biblia, la palabra de Dios, que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo número 4. Y la gente extranjera, fíjate vos acá, vamos a empezar toda una serie de pensamientos de cómo uno puede estar insatisfecho aún con la provisión de Dios. Dice así: la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culandro, y su color como color de delio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos y majaba en morteros, y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto carga de todo este pueblo sobre mí? Versículo 14, dice así Moisés: no puedo yo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Fíjese versículo 33, Dios envía codornices, envía carne, porque se había quejado el pueblo. Y versículo 33 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó
el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Fíjate vos este término, codicioso. Muy bien. Vamos entonces a pensar esta mañana en la provisión que Dios dio a su pueblo. Hay tres cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas fue la provisión del maná del cielo. Eso está en Éxodo capítulo 16. Todo el capítulo habla acerca de cómo esta sustancia que nunca antes los padres de Israel habían visto, aquella porción que nunca antes habían visto, era como un rocío que caía sobre la tierra, era un aspecto de color blanco, como semilla de culandro, era algo dulce al paladar, como un aceite nuevo, y era algo nuevo para ellos, pero desde que salieron de Egipto, en su transcurso de todo el desierto, nunca el pan iba a faltar. Maná significa ¿qué es esto? Y además ellos dijeron ¿qué es esto que Dios nos envía? Ellos tenían que salir, buscar una dosis para que pudiesen comer todos los días de su vida en este peregrinar 40 años. Segunda provisión que Dios les dio fue el agua de la roca, ¿no? Ellos ya tuvieron varias experiencias con la falta del agua. Una fue cuando llegaron a las aguas amargas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el lugar? Mara. Y allí las aguas estaban amargas. ¿Y Dios qué hizo? Un milagro. De un árbol cayó sobre el agua y el agua se volvió dulce. Y fueron caminando y llegaron a Elim. Y en Elim, ¿qué había? 12 fuentes de agua. ¿Y cuántas palmeras? Y 70 palmeras, ¿no? Entonces, el agua de la roca es el agua que Dios dio para que la gente no tenga sed. Y la tercera provisión que quisiera recordar son las codornices, ¿no? Es cuando el pueblo se queja, allí lo que hemos leído, se queja del maná. Porque a veces nosotros nos quejamos de Dios, nos quejamos de su provisión, nos quejamos de lo que nos da. Y Él entonces envió codornices, aves, ¿para qué? Para que el pueblo pudiese comer lo que estaba protestando. Ahora yo quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas muy importantes de esta parte. La primera de ellas es la que habla acerca de que aún con la provisión de Dios está la insatisfacción. Es decir, que uno no está satisfecho. Cuando uno no está satisfecho, el resultado es que se vive quejando. Cuando uno no tiene satisfacción de Dios, se está quejando. Vos podés decir, yo estoy con el Señor, yo acepto lo que tiene el Señor para mi vida, pero vos podés estar quejando como el pueblo de Israel. Dice acá que ellos en cada una de sus tiendas se quejaban. Eso te habla de lo íntimo, de lo secreto. Allí estaba protestando. Pero ¿sabe una cosa? Que aquella persona que está llena del Espíritu Santo vive la satisfacción. Cuando uno está lleno de Dios ya no necesita más nada, la gloria de este mundo nada es. Y uno aprende a estar satisfecho con lo que Dios te da. Qué hermoso es poder venir a decir, Señor, guíame a aguas de reposo, a pastos delicados, porque necesito estar satisfecho. Uno no está satisfecho. Uno a veces se va quejando. Lo contrario a la satisfacción es la queja. Se queja por lo que no tiene. ¿Se acuerdan? El hermano del hijo pródigo se había quedado en la casa, pero se quejaba. Él estaba en la casa, estaba obediente al padre, pero se quejaba. Se quejaba de que por qué a él no le habían dado ni siquiera, ¿qué cosa? Un cabrito. Y a veces siempre nos falta un cabrito.
nos falta la novia, nos falta la profesión, nos falta el dinero, algo nos falta y estamos insatisfechos. Qué tremendo es poder pensar de que un creyente está insatisfecho. Pero el GPS de Dios los guió y ellos, aun cuando habían tenido el maná, cuando habían tenido el agua de la roca, cuando habían tenido codornices y nunca les faltó nada, se quejaban contra Dios. La queja contra Dios es un pecado grave, porque el creyente no vive para quejarse, el creyente vive para alabar. Y entonces nunca puede haber en el corazón alabanza y queja. Nunca puede haber alabanza y uno no está conforme. ¿Vieron? Siempre estamos desconformes. Si vamos a la iglesia, el hermano que habló largo. Si no vamos a la iglesia es porque los pastores tienen la culpa. Si en la casa pasa algo, los padres tienen la culpa. Todo tiene la culpa. ¿Pero por qué? Porque uno no vive la satisfacción que solamente Dios da. En cuanto a esto, yo quería compartirles con ustedes una enseñanza que salió en una de las revistas cristianas, que habla acerca de lo que es la queja, ¿no? Cómo vos te quejas de todo, y cómo una persona dice, bueno, ¿qué pastor elegiríamos? ¿Qué pastor elegirías vos para que esté en tu iglesia? Porque vos dices, yo quisiera ir a la iglesia perfecta, pero no vayas, porque cuando entras vos, dejó de ser perfecta. Entonces, ¿cómo elegirías vos a un pastor haciendo un casting? ¿Vieron un casting de pastores? ¿No? Están todos los pastores ahí juntos, y vos decís, no, este no me gusta, tiene el pelo largo, este tiene la corbata sucia, este no me gusta, como habla es aburrido. Entonces dice que mucha gente está insatisfecha. Entonces voy a leerles lo que puso un autor, hacía a modo de gracia, ¿para qué? Para que vos veas lo insatisfecho que siempre estamos. Dice que había una iglesia que quería hacer el casting para un pastor. Mirá, imagínate vos llegás el domingo y está el casting de los pastores. Dice que en la lista de esos que querían ser pastores, dice, está Adán. Adán sería un buen hombre, pero tiene problemas con la esposa. Y dice que lo vieron correr desnudo en el bosque. Noé sería un buen predicador, pero predicó 120 años y no se convirtió en ninguno. Abraham, este sí podría ser, pero un día estuvo dispuesto a compartir la mujer con otro. José es un buen pastor, tiene una pinta bárbara, pero sueña mucho y estuvo 2 años en la cárcel. Moisés es bueno, pero es tartamudo. Y también es explosivo, mató a uno. Salomón, un buen predicador, pero la iglesia no podría hacer cargo de las 1000 mujeres que tiene. Eliseo es bueno, pero lo vieron con una viuda solo. Elías, un buen enseñador, pero bajo presión se deprime, busca morir y se escapa. Oseas es un buen pastor, tierno, amante, pero su esposa tiene muchos amantes. Débora, el problema de Débora es que ella es mujer. No es lo que dice acá, no, me equivoqué. Jeremías emocionalmente, dice, es inestable, alarmista, negativo, y hasta escribió un libro que se llama Lamentaciones. Isaías, ese sí que es un buen pastor, pero dice que vio ángeles en la iglesia. Amós, un buen pastor, pero medio sin cultura, sin estudios, se agarra contra la gente rica, no sería para una iglesia que tenga condiciones sociales altas. Juan, dicen que es bautista, pero no se viste como un bautista.
come langosta, duerme afuera y hace cosas raras. Pedro, ese sí que es un gran líder, pero tiene un temperamento que mamita querida y lo han escuchado blasfemar. Pablo es un gran líder, pero parece que no tiene paciencia con los jóvenes y predica tan largo que uno se quedó dormido y se cayó de la ventana. Timoteo es un poco joven. Y el que nos queda, ves que te quejas de todo, no te gusta nada, el que te queda, Judas. Y dice que Judas, ese sí que tiene buenas referencias. Es conservador, tiene buenos contactos, sabe manejar el dinero, parece que es el mejor candidato. En la iglesia el domingo predica Judas. Todo esto, fíjate vos, habla acerca de que muchas veces no estamos conformes, no llega a suplir nuestras necesidades. Y eso habla de que muchas veces tenemos insatisfacción. Y la insatisfacción viene cuando uno no vive la llenura del Espíritu Santo. La queja, como el pueblo se quejó de todo. Se quejó del maná, se quejó del agua, se quejó de la carne, se quejó de todo, porque su corazón, el pueblo, se había vuelto a Egipto. Dios para sacar al pueblo de Egipto tardó un día. Pero para sacarlo a Egipto del corazón del pueblo tardó 40 años y no lo pudo sacar. Fíjate vos cómo es cuando uno está insatisfecho. No puede seguir adelante. Primer lugar, Dios tiene la provisión para vos, la dosis necesaria, lo que usted necesita esta mañana, pero cuando estamos insatisfechos, estamos lejos de lo que Dios puede hacer. Segundo lugar, muy importante esta mañana para la juventud. Y acá sí que quiero que estés atento a lo que te voy a decir. Porque dice acá que, versículo 4, y la gente extranjera que se había mezclado comenzó también a decir, estamos cansados del maná. Acá quiero que vos veas claramente, porque es un ejemplo bíblico y ya se ha servido para nosotros, la influencia que tuvieron los extranjeros, los amigos, los que no eran del pueblo. ¿Cuál fue la influencia que ellos tuvieron? ¿Cuál fue? Mala. Y esta mañana yo quiero hablarte de las amistades. Amistades que el creyente tiene. Leemos entonces allí una porción en Santiago, una porción que la conocemos todos, pero para la juventud es muy importante esto que voy a decir. Santiago 4:4. ¿Por qué? Porque el tiempo de la juventud es un tiempo de buscar amistades. Todos los creyentes necesitamos amigos, compañeros de oración, no importa la edad. Hay que buscar amigos cristianos, espirituales, porque la Biblia lo habla de amistad. El Señor Jesucristo habló de la amistad. La Biblia enseña de las grandes amistades, pero cuidado con las amistades que eliges. Por eso vos tenés libertad para elegir cualquier amistad. Pero ¿qué base tenés que tener? Dice acá la Biblia, 4:4, subrayalo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo quiero decirte, mi querido joven, señorita, adolescente, que todos tenemos
conocidos. Que todos podemos tener compañeros, pero no todos son amigos. Porque la amistad necesita que vos des y vos recibas. La amistad tiene un doble sentido de relación. Ahora, ¿por qué nosotros decimos no podemos ser amigos de los que no tienen a Cristo? No somos amigos, porque la amistad comparte todo. Y si vos tenés un amigo que está muerto espiritualmente, ¿qué podés compartir con él? ¿Qué clase de amistad va a ser compartir con alguien que está muerto espiritualmente? ¿Vos podrías hablar con un muerto? ¿Vos podrías tener una relación con algún muerto? No, porque está muerto espiritualmente. Ahora la Biblia enseña que cuando nosotros nos hacemos amigos de ese sistema del mundo, porque la amistad después tiene que, si te invitan a bailar, si te invitan a fumar, si te invitan a drogarte, si te invitan a tener malas conversaciones, tenés que responder. Entonces dice la Biblia, si vos te constituís amigo de ese sistema, inmediatamente te haces enemigo de Dios. Chicos, busquen amigos en la iglesia. Porque en la iglesia están los amigos que necesitamos. Amigos que tienen vida espiritual, que podemos compartir lo físico, lo emocional, pero lo espiritual. A veces vienen chicos, ¿cuántas chicas han venido, no? A lo largo de este ministerio. Es decir, yo tengo mejores amigos, no sé si van a decir ustedes, yo tengo mejores amigos afuera de la iglesia que adentro de la iglesia. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han dicho, las chicas, no, este chico me atiende mejor, me comprende mejor, yo puedo hablar con más tranquilidad afuera de la iglesia que adentro de la iglesia? Es una mentira del diablo. Porque, ¿sabes? Cuando vos empezás una amistad, la amistad es el primer paso para después tener una relación más importante con la persona, llegar a un noviazgo, y del noviazgo llegue al matrimonio. Pero la amistad siempre tiene que estar en el noviazgo y en el matrimonio. Ahora, si vos te constituís amigo de una persona que no tiene vida espiritual, por eso quiero que esté claro esto, hermano, hermanita querida, por más que vos creas que la persona que no tiene a Cristo te puede tratar mejor, es una mentira del diablo, porque la Biblia lo dice, no hay comunión del que cree con el que no cree. No hay comunión de Dios con el diablo. No hay comunión de la luz con las tinieblas. ¿Y saben cómo empieza esa comunión? Empieza en una amistad. Por eso es muy importante que elijas la amistad. Y esta conferencia puedas decir, Señor, tal vez hay una mala amistad en mi corazón, que me está llevando al fracaso. Que vos puedas cortar con las amistades que te hacen mal, las amistades que te alejan de Dios. Una amistad te puede acercar a Dios, como una amistad te puede alejar de Dios. Por eso es muy importante que cortes con amistades que no tienen a Cristo en el corazón. Y esto es lo que dice acá, la influencia que tuvo el extranjero de llenarle le llena la cabeza. Le dice, no, si estábamos mejores en Egipto. Me gustaban más los melones, los pepinos, los peces, los puerros, los ajos. ¿Cuántas cosas había en Egipto? Y en su corazón se volvieron. En vez de amar lo que ama Dios. La provisión, la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. En tercer lugar, no solamente que había una insatisfacción, una influencia, sino que hubo una invasión. Invasión de un pensamiento negativo. ¿Cómo entró ese pensamiento, no? ¿Cómo entró ese sistema que tiene el mundo?
Y chicos, si hay algo que esta mañana detener es la invasión del sistema del mundo. Hay un sistema manejado por el diablo, por el mismo demonio, que la gente quiere detener, pero no se va a detener nunca. 4 cosas que quiero tener y traer a la mente de ustedes. Nunca se va a poder detener un sistema, que es el sistema del mundo, sobre el sexo, la venta del sexo y todos los temas que abarca el sexo en su economía. Segundo, la música, porque la música es lo que más influencia el ser vivo. Como ninguna otra cosa, la música puede influenciar a los seres vivos. Vos imaginate, si hay alguien que está escuchando música, que adora a Satanás, que habla de lo promiscuo, de lo sexual, de lo externo, ¿cómo va a quedar la invasión de esa mente? Hablando de eso. Entonces, ¿qué hace la música? La música tiene una influencia tremenda. No sé si ustedes lo han escuchado o lo habrán leído por internet, que la música hace mucho tiempo se investigó de la influencia que tenía, por ejemplo, sobre las plantas. Entonces se ponían los viveros, música. Y hoy los viveros de plantas ponen en un lugar música funcional. Las plantas empiezan a crecer porque afecta a las moléculas vivas. Entonces dice que en un lugar donde está la música funcional, la planta tiene hojas más verdes, las flores son con colores más intensos, la planta crece mejor, porque hay una influencia de las moléculas vivas de la música. Entonces se siguió investigando y se fue hacia los animales. Y ahí estaban los tambos. No sé si ustedes han escuchado los tambos con música. Está la vaca, está el tango, no, está la música, no sé si le gusta el tango o el rock a la vaca, pero sí está comprobado claramente que en los tambos donde hay música funcional, la vaca da más cantidad de leche en un día. O sea, la influencia que tiene la música sobre los seres vivos. Hasta se lo probó en los seres humanos. Y en los seres humanos, ¿saben qué experiencia ha habido? Se han hecho cirugías con acupuntura y música sin anestesia. Y la gente ha podido reaccionar perfectamente. Fíjese lo importante y tremendo que es la influencia de la música. Uno no puede retenerlo en la mente. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando hay una música estridente, aguda, el organismo es afectado. Hay liberación de catecolaminas, de calcio, los músculos se ponen en tensión y la gente está como hipnotizada. ¿Vieron con las bandas de rock? Y en un momento dice, rompan todo y empiezan a tirar todo, romper todo, queman todo. ¿Por qué? Porque hay una invasión en la mente. Así como también les puedo decir que cuando hay un sonido que es grave, se estimulan las glándulas sexuales, se estimula el calcio. Y la gente entonces en los boliches, cuando dice no están tomando, se pone música para que la gente tome, se pone música para que la gente pueda estimularse sexualmente, se pone música para que... ¿Por qué? Porque la música tiene una tremenda influencia. Usted imagínese que la música tiene un mensaje, y si ese mensaje en general es manejado por el diablo, siempre está en contra de Dios. Por eso yo hablo de la sexualidad, por eso yo hablo de la música. Hoy la tercera cosa que está invadiendo el sistema del mundo es la droga, las adicciones, el alcohol, todo aquello que hace que el hombre quiera sentirse mejor, todo aquello que hace que el hombre quiera sentir que viene de Dios.
Vos vas a sentir que la gente que usa ácido fuerte para poder que su mente se bloquee, va a describir que lo ve a Dios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el corazón de Dios, en el corazón del hombre, de ver a Dios. Pero en cuarto lugar, no solamente el sexo, la música, la droga, sino que en cuarto lugar la violencia. Es el sistema que maneja este mundo. Por eso el creyente tiene que salir de estos pensamientos para vivir debajo de la influencia que tiene la provisión de Dios. Lo último es la palabra impacto. Porque todavía estaban comiendo ellos, todavía estaban comiendo las codornices. Y de repente Dios disciplinó a su pueblo. 4 cositas con la palabra maná para que terminemos. Con la letra P, para recordar. El maná, en primer lugar, fue la provisión de Dios. Era la comida suficiente que Dios tenía. Era la comida de color blanquecino, de aspecto redondo, de gusto dulce, que representaba el pan que descendía del cielo. Porque el maná es la provisión de Dios para el hombre. Porque el maná es la figura del Señor Jesucristo, descendiendo de lo alto y dando satisfacción a todos nosotros. Es la provisión de Dios. Pero en segundo lugar, el maná tenía una porción. ¿Por qué? Porque las personas tenían que salir una vez y buscar la dosis suficiente. No podían buscar de más. Porque si buscaban de más no servía. Porque si buscaban de menos se quedaban con hambre. Porque Dios tiene una porción suficiente para vos esta mañana. En tercer lugar, había una prohibición, ¿no? La provisión, la porción, la prohibición. ¿Cuál era la prohibición que tenían? No tenían que ¿qué? Que guardarlo. ¿Qué pasaba si lo guardaban? Se descomponía, echaba mal olor, no servía. Fíjate vos, qué importante es la dosis que Dios te da. Es la que necesitas vos, porque todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay cambio ni sombra de variación. Por eso el maná es la figura del Señor Jesucristo, es la provisión, es la porción, es la prohibición, pero finalmente el maná es la prueba. ¿Sabe por qué? Es la prueba de que Dios nunca va a hacer faltar nada a su pueblo. ¿Dónde está el maná? En la adoración. Porque Dios dijo, cuando esté el arca y cuando el sacerdote entre para derramar su sangre sobre el propiciatorio, dentro del arca, para que nunca lo olviden, va a estar la tabla de la ley, la vara de Aarón y el maná del desierto. ¿Por qué? Porque va a ser la figura para siempre de que Dios tiene provisión para el alma humana. Cerramos los ojos, le decimos, Señor, te alabamos por la provisión en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tenemos satisfacción, porque en Cristo tenemos influencia. Cristo ha provocado cambios impactantes en nuestras vidas y esta mañana queremos adorarle. Gracias porque el GPS de Dios nos guía a la provisión que cada uno necesita esta mañana. Bendícenos, Señor, para que podamos también ver que tú nos guías a la protección.
Te damos gracias, Padre. Bendice esta enseñanza que ha sido de la abundancia del corazón y que tú puedas estar guiando a tu pueblo y dándonos satisfacción al alma, Señor. Que el maná que descendió del cielo, figura del Señor Jesucristo, sea la porción del alma nuestra este día. Que nunca nos falte la posibilidad de tener satisfacción en tu presencia. Señor, te rogamos que tú guíes tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.